Bienvenidos, hoy vamos a tratar la responsabilidad civil en los nuevos contratos comerciales, contrato de leasing. Esta temática es bastante polémica porque el legislador ha tomado una decisión de política legislativa bastante opinable con respecto a la responsabilidad del contrato de leasing, que teniendo en cuenta la incorporación en el capítulo quinto dentro de los contratos en particular, debe ser al mismo tiempo eh, colegida o mejor dicho, debe haber una integración normativa compleja entre lo que sería la parte general del contrato, el contrato como parte especial y el título quinto del libro tercero con respecto a la responsabilidad civil. Entonces, partimos de la base de la definición que hemos tomado para este curso con respecto al contrato de leasing, entendido como aquel contrato en virtud del cual una persona, que puede ser humana o jurídica, tenga, dentro de la persona jurídica, tenga o no como objeto particular brindar el servicio de leasing, que denominamos dador, quien se obliga a adquirir o facilitar eh, a otra persona, humana o jurídica, que denominamos como tomador, el uso y goce de un bien registrable. Es muy importante tener en cuenta que en el leasing, al mismo tiempo que, o mejor dicho, de igual modo que en el contrato de locación, se brinda el uso y goce de un bien. Este bien es susceptible de registración porque puede ser un bien mueble o inmueble, o puede tratarse, por ejemplo, de un derecho intelectual, como por ejemplo marcas, patentes, registrales o software, que se caracteriza por ser cierto y determinado, porque hay que, una vez finalizó el contrato de leasing, hay que devolverlo el mismo e idéntico bien. Por eso agregamos que este uso y goce es a mediano o a largo plazo, porque va a depender de un tiempo en el cual va a desenvolverse o desarrollarse este contrato, percibiendo como contraprestación el dador por el uso y goce del bien registrable un canon que denominamos financiero. Este canon financiero eh, es relevante para distinguirlo del concepto de canon locativo, porque el canon locativo solamente comprende la contraprestación por el uso y goce más las expensas ordinarias. En cambio, el canon financiero propio del leasing no solo está incluido el uso y goce como contraprestación dineraria, sino también puede estar previsto los seguros y eventualmente la amortización financiera. Confiriendo también, y esto es lo relevante para distinguir el contrato de locación, la opción de compra por un precio determinable. Creo que lo distingue al leasing de la locación, que mientras que la locación puede tener una opción de compra, la opción de compra va a ser por el precio total del bien locado. En cambio, en el leasing, el canon financiero, dentro de los rubros que lo componen, se incorpora expresamente un rubro tendiente a la amortización, es decir, que una vez que el tomador decida hacer uso de la opción de compra, eh, el precio es menor, porque ya se ha ido pagando en los distintos cánones a lo largo del tiempo del contrato de leasing. Y por último, como tercera diferencia, y esta es la más relevante, que mientras que la opción de compra en el contrato de leasing es tipificante de la naturaleza jurídica, es decir, que si el contrato se llama leasing, desde el punto de vista subjetivo hay una persona dador y otra persona tomador. Recae sobre un bien registrable por un plazo y se percibe como contraprestación un canon al cual se denomina de leasing o financiero, pero no tiene la opción de compra, no tendrá o no será leasing para el Código Civil y Comercial. Partiendo entonces de esta base, eh, y conforme hemos adelantado en el título de la clase de hoy, vamos a analizar las
diferentes opciones de política legislativa que en materia de responsabilidad que tuvo el contrato de leasing. El primer antecedente lo encontramos en la ley 24.441 del año 1995, mediante la cual el legislador incorpora el contrato de leasing en la ley Omnibus en virtud de, porque tiene diferentes anaqueles, tanto de fondo como de forma. El legislador de 1995, en el artículo 33 de la ley 24.441, expresa que la responsabilidad objetiva del dador, emergente del artículo 1113, se limita al valor de la cosa entregada en leasing, cuyo riesgo o vicio fuera la causa del daño si el dador o el tomador no hubieran podido razonablemente haberse asegurado y sin perjuicio de la responsabilidad del tomador. Podemos mencionar diferentes notas características de este primer intento de regular la responsabilidad en leasing. En primer lugar, el legislador considera que la responsabilidad del contrato de leasing es de naturaleza objetiva, es decir, que excluye por defecto el factor de atribución subjetivo entendido como dolo o culpa. Esta responsabilidad tiene un sujeto pasivo que es el dador. El dador es aquel que adquiere o facilita, de acuerdo a la modalidad del leasing, el bien objeto del contrato. Al tratarse de una responsabilidad objetiva, con factor de atribución objetivo, es decir, por ejemplo, con fundamento en el deber de seguridad, en el riesgo o vicio, la derivaba a la regulación del artículo 1113 del Código Civil de Vélez, que solamente imponía como cláusulas de escape a la conducta de un tercero ajeno eh, o la culpa de la propia víctima y eventualmente el caso fortuito. Pero al mismo tiempo, al haber hecho uso del factor de responsabilidad objetivo, reduce mediante una responsabilidad tasada la responsabilidad del dador al valor de la cosa entregada al leasing. Aquí hay un defecto de técnica legislativa porque ya hemos adelantado que el leasing recae sobre bienes. Pero hay un primer intento de tasar, de limitar, de restringir la responsabilidad objetiva. Así que por un lado no hay posibilidades hay pocas vías de escape, como cláusulas de exclusión de responsabilidad, pero por otro lado, la responsabilidad del dador, quien es aquel que se encarga del negocio del leasing, es restringida al valor económico. Sigue diciendo el artículo 33 derogado, cuyo riesgo o vicio fuera la causa del daño, si el dador o el tomador no hubieran podido razonablemente haberse asegurado. Esto que implicaba, la doctrina interpretaba que si el dador aseguraba con respecto, por ejemplo, a la responsabilidad civil frente a terceros, el bien objeto del leasing, se aplicaba el seguro. Es decir, no era, el límite no era el del valor de la cosa entregada, sino del seguro. Por el contrario, si ni el dador ni el tomador habían podido razonablemente asegurado, se reducía el valor del leasing, mejor dicho, de la responsabilidad del objeto del leasing al valor dinerario, el valor equivalente. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de la responsabilidad del tomador. ¿Por qué? Por ejemplo, si se celebra un contrato de leasing sobre un automotor, el dador debía necesariamente incluir dentro de el canon financiero un rubro referente al seguro, por ejemplo, seguro de responsabilidad civil. En ese caso, si ese automotor ocasionaba un siniestro, la víctima podía recurrir al seguro. Hipótesis 1. Hipótesis 2. Si ni el dador ni el tomador habían asegurado el bien objeto del leasing. Hipótesis, en principio, no aplicable cuando el dador fuera profesional.
es decir, cuando se encargara de modo profesional y habitual a la celebración del contrato de leasing. En ese caso, puede ocurrir, hipótesis poco probable, pero posible, que no tuviera seguro de responsabilidad civil, entonces había una reducción de valor a la cosa entregada en leasing, es decir, que solamente se respondía por el valor equivalente. Y en tercer lugar, o como tercera hipótesis, eso era cuando, hipótesis 1 y 2 se refieren a la responsabilidad del dador, pero cuando la responsabilidad fuera del tomador, por ejemplo, cuando el tomador fuere el conductor del automotor o bien hubiera delegado en un dependiente la conducción del automotor, allí sí ingresaba el factor de atribución subjetivo, y además no había ningún tipo de responsabilidad tasada, por ende se aplicaba con toda su fuerza la indemnización integral. Esta postura fue objeto de crítica porque eh, la, si se ponía en la lente, el foco, mejor dicho, en la víctima sufría un doble desmedro. Por un lado, porque tenía una responsabilidad tasada, ya sea porque se hubiera asegurado o bien porque si no se hubiera asegurado, no podía pedir una indemnización mayor al valor del bien. Esto siempre con respecto al dador. Por eso es que en el año 1998, el proyecto de Código Civil introdujo un cambio, una propuesta legislativa en el artículo 1169, en el cual, con respecto a la responsabilidad del dador del leasing, se le imponía la carga de contratar un seguro que cubriera los riesgos ordinarios de la responsabilidad civil que pudieran causar los bienes objetos del contrato. Se mantenía la responsabilidad del dador, porque decía el dador es responsable, pero sería responsable solamente en aquellos casos en que no hubiera cumplido con la carga de contratar un seguro de responsabilidad civil. En ese caso, eh, advertimos que había una exclusión de responsabilidad para el caso de que el dador del leasing contratara el seguro. Solamente será responsable cuando no lo contratara. Y con respecto a la responsabilidad del tomador, se juzgaba según el artículo 1635. Así las cosas, en el año 2000, y siguiendo la crítica que se le hubiera hecho, o que se le había hecho, mejor dicho, a la ley 24441 y las modificaciones producidas por el proyecto 98, como el proyecto de 98 no salió, finalmente lo que hizo el legislador fue tomar parcialmente la regulación del proyecto en el 98 y sancionar en el año 2000 la ley 25.248, que a diferencia de la ley 24.441 ya no ponía el énfasis en la regulación del leasing inmobiliario, sino en el leasing mobiliario. Y en segundo lugar, como ya también adelantamos en la clase anterior, la técnica legislativa fue distinta porque en vez de ser una ley que tratara diversos temas o ley ómnibus, el legislador sancionó la ley 25.248 brindándole autonomía legislativa al contrato de leasing. Y en materia de responsabilidad civil del tanto del dador como del tomador, incorporó una norma que fue bastante polémica, el artículo 17, que establecía la responsabilidad objetiva emergente de 1113, recaía exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing. Decimos que es polémica porque, a diferencia de la anterior, el dador sale del ámbito de la responsabilidad objetiva. Y es mejor dicho, sale de todo ámbito de responsabilidad, porque solamente será responsable por aquellos daños producidos por los bienes objeto del leasing el tomador o eventualmente el guardián. De esta regulación bastante lacónica o escueta, la doctrina infería, por un lado, el dador nunca era responsable, se encuentre o no se encuentre asegurado, hubiera cumplido o no con la carga de un seguro en materia
del contrato de leasing. Solamente era responsable por aquellos daños producidos por el objeto propio del leasing, el tomador o eventualmente el guardián o dependiente o autorizado o facultado por el dador. Pero el dador salía eyectado prácticamente del ámbito responsabilizatorio del contrato de leasing, lo cual era susceptible, como adelanté, motivo de crítica, porque la víctima, si poníamos nuevamente el foco en la víctima, perdía de algún modo la posibilidad de tener una reparación integral. Eh, Adviértase, por lo general el contrato de leasing dentro del canon financiero se incorpora como rubro el contrato de seguro, especialmente el contrato de seguro de responsabilidad civil, pero puede ocurrir a partir de la ley 25.248, que abandona el criterio de especificidad en materia de dador, porque recuerden que la ley 24.441 solo podían revestir la calidad de dador aquellas sociedades o personas jurídicas societarias que tuvieran como objeto exclusivo brindar el contrato de leasing. En cambio, la ley 25.248 no trae ningún tipo de restricción ni subjetiva ni objetiva, por lo tanto, cualquier persona, incluso humana, que no se dedicara de modo profesional a hacer el contrato de leasing, podía ser eventualmente dador. Y si no tenía la expertise que el ámbito comercial o empresarial conlleva, podía ocurrir que no incluyera ningún tipo de rubro aseguraticio dentro del canon financiero, lo cual en los hechos producía que solamente era responsable el tomador guardián. Pero además no era responsable con el bien objeto del leasing, sino que era responsable con todo su patrimonio, con lo cual podría traer como lógica consecuencia que si se insolventaba, la víctima quedara sin ningún tipo de responsabilidad de indemnización para paliar la incapacidad o eventualmente la muerte que se hubiera producido. Pero además había una segunda consecuencia normativa que era la siguiente. Cuando se sancionó la ley 24.441, el régimen del consumidor tenía un año o un y medio de vigencia. En cambio, al sancionarse la ley 25.248 en el año 2000, el régimen del consumidor ya traía 7 años de vigencia. Por lo tanto, la segunda crítica doctrinaria era que este régimen particular de responsabilidad no tenía ningunos puntos de conexión, especialmente en aquella posibilidad técnica del leasing de consumo. Eh, esto, ambos textos normativos, tanto del año 95 como del año 2000, se vieron reflejados en la jurisprudencia. Así, por ejemplo, un fallo de la Sala J de la Cámara Nacional Civil del año 2007, caratulado Ríos Teresa Beatriz contra Minibús, sostuvo que había que modificar parcialmente la sentencia de grado, que había sido objeto de recurso, de apelación, admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta por el cedente de una unidad de transporte de pasajeros a la empresa codemandada, que en ese momento era tomadora, a través de un contrato de leasing, recayendo la responsabilidad exclusiva en el tomador guardián de dicha unidad, a raíz de los daños y perjuicios sufridos por la actora con motivo de un accidente de tránsito. Se colige de este sumario jurisprudencial que la empresa Minibus, que era una sociedad anónima, había celebrado un contrato de leasing. Entonces dice, bueno, opuso la falta de legitimación pasiva porque en su carácter de dador había que reclamarle al tomador. Por el año, yo calculo que habrá sido estando vigente la ley 25.248, por lo tanto, en virtud del artículo 17 que acabamos de analizar, el dador está excluido de cualquier tipo de responsabilidad. Así las cosas, al presentarse el anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2012, eh, y tomando nota especialmente de la doctrina civilista de estos eh, vericuetos o restricciones del ámbito responsabilizatorio en el contrato de leasing, el legislador incluyó o proyectó una norma que fue el 1243, con el epígrafe simple responsabilidad objetiva, en la cual dispuso que el dador del leasing tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil. Es decir, vuelve a receptar el viejo texto del artículo 33 de la ley 24.441, en aquel hablaba de una carga
como imperativo del propio interés, aquí directamente le impone una obligación jurídica al dador del leasing de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra aquellos daños causados con el bien objeto del contrato. Ya hemos adelantado que la terminología de cosas no es correcta para el leasing porque el objeto propio del contrato de leasing son bienes que pueden ser materiales o inmateriales, es decir, derechos. Y que en la segunda parte de este primer párrafo se agregaba que los riesgos y montos por los cuales debe contratar el seguro son aquellos que establezca la reglamentación y en su defecto los que sean razonables. Esto para evitar situaciones de infraseguro, es decir, tratándose, por ejemplo, no será lo mismo si un seguro de leasing sobre un automotor con destino familiar, es decir, una locación un leasing de consumo, de, por ejemplo, una flota de transporte de ferrocarril eh, de colectivos. El segundo párrafo agregaba, la responsabilidad del tomador, ahora ya hablamos del tomador, del leasing, se juzgará según el artículo 1757 y concordantes del título quinto del libro tercero relativo a la responsabilidad con factor de atribución objetivo por el vicio riesgo de la cosa. El dador, en cambio, es responsable en iguales términos, es decir, con factor de atribución objetivo, cuando no haya contratado seguro. Es decir, a contrario census, si el dador contrata un seguro, no será responsable con factor de atribución objetivo, sí subjetivo. O bien cuando este resulte irrazonable en la cobertura de riesgo de montos, es decir, teniendo en cuenta el objeto del leasing, si el dador contrata un seguro, pero este seguro es inferior al daño producido, o teniendo en cuenta la actividad del contrato de leasing, en ese caso mantiene el factor de atribución objetivo. En el ámbito de la responsabilidad prevista en este artículo, se reconoce al damnificado además una acción directa, es decir, que la víctima tenía una acción directa para saltear al dador, saltear al tomador y recurrir directamente o iniciar una acción contra el asegurador en el caso de que el dador hubiera cumplido con su obligación jurídica de contratar un seguro. Como vemos, era bastante progresista este 1243 proyectado por el redactor de la Comisión de Reforma 191/2011 y receptaba de un modo u otro todas aquellas deficiencias técnicas que hemos adelantado. Haciendo una breve revista en el derecho comparado, por ejemplo, en Bolivia, la ley de servicios financieros, en vez de hablar de utilizar la tecnología anglosajona de leasing, menciona la más propia de nuestro derecho continental europeo, que es el arrendamiento financiero, que es una simbiosis de la locación con opción de compra, porque en este caso se trata de una actividad financiera realizada por una entidad de intermediación o por una empresa de arrendamiento financiero que tendrá como objeto exclusivo eh, el brindar este derecho de uso y goce sobre un bien mueble o inmueble a cambio de pago de un canon, confiriéndole la opción de compra por un valor residual. En Colombia, por ejemplo, el decreto 913 del año 93 también lo califica como un arrendamiento financiero, entendido por tal, cuando se entrega a título de arrendamiento bienes adquiridos para el efecto, financiando ese uso y goce a cambio de pago de cánones durante un plazo determinado, pactándose por el arrendatario la facultad de ejercer al final la opción de compra. En El Salvador, por ejemplo, el decreto 844 del año 2002 lo considera leasing también como un arrendamiento, ya aquí ya no habla de financiero, entre el cual se concede el uso y goce de determinados bienes, muebles e inmuebles por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario. Eh, en España, por ejemplo, se encuentra regulado en la ley 26 del año 1988, también se lo considera como arrendamiento financiero y al mismo tiempo que la noticia jurídica propia específica del leasing en Argentina considera tipificante la opción de compra. Es decir, que
es necesaria para hacer un contrato de leasing que tenga la opción de compra. Lo cual no ocurre, por ejemplo, en materia de derecho proyectado en el ámbito de UNIDROIT. Eh, en el UNIDROIT, en cambio, eh, se considera arrendamiento financiero sin que sea necesario que incluya la opción de compra. Bueno, finalmente entonces llegamos al Código Civil y Comercial. Teniendo en cuenta los antecedentes, el codificador incorpora el 1243 con el mismo epígrafe simple de respuesta objetiva que traía el viejo artículo 17 de la ley 25.248, con el texto siguiente. La respuesta objetiva emergente del artículo 1757, es decir, factor de atribución objetivo, recae exclusivamente sobre el tomador o guardián de las cosas dadas en lícito. Advertimos claramente que el Poder Ejecutivo Nacional, al remitir a la Comisión Bicameral de Análisis del Código Civil y Comercial, suprimió claramente el texto proyectado por la Comisión, volviendo sobre sus pasos al texto del artículo 17 de la Ley 25.248, con los mismos defectos, críticas e inconvenientes que ya habíamos destacado hace un momento. Porque, por un lado, sigue manteniendo como sujeto pasivo exclusivo del ámbito de la responsabilidad del contrato de leasing al tomador o guardián, excluyendo de cualquier tipo de responsabilidad al dador, que es el que financia la adquisición o facilita el uso y goce del bien objeto de leasing. En segundo lugar, desde el punto de vista de la técnica legislativa, sigue hablando de cosas, cuando en realidad hemos dicho que el objeto propio del contrato de leasing son bienes, materiales e inmateriales, porque están derechos, por ejemplo, patentes, marcas industriales o software. En tercer lugar, no dice nada del seguro, a diferencia del texto del artículo 33, la 24.441, que imponía la carga de asegurarse al dador. Aquí no dice nada no lo considera ni carga ni obligación jurídica. También ha suprimido la acción directa. En ningún lado está la acción directa que pueda tener el damnificado o víctima al sufrir un daño total o parcial con respecto con el objeto propio del contrato de leasing. Tampoco se armoniza el contrato de leasing cuando se trata de un leasing de consumo. Es decir, que ha habido claramente un retroceso legislativo que venía creciendo a través de las opiniones doctrinales y jurisprudenciales y que se habían plasmado en el 1243 proyectado. Sin embargo, el texto vigente, es decir, actualmente vigente, excluye la responsabilidad del dador, no trata sobre el leasing de consumo, ha suprimido la acción directa y sigue hablando de cosas. Haciendo entonces una breve enumeración, desde el punto de vista de la técnica legislativa, se sigue hablando de responsabilidad objetiva. Técnicamente sería responsabilidad con factor de atribución objetivo. El factor de atribución objetivo es aquel que deriva del vicio o riesgo de la cosa. Nosotros hubiéramos recomendado como epígrafe responsabilidad objetiva del tomador, porque si analizamos el texto, el único y exclusivo y excluyente sujeto pasivo es precisamente el tomador del leasing. Habríamos suprimido el término cosas, porque ya hemos adelantado que el leasing recae sobre bienes, conforme el artículo 1228. Y la decisión de política legislativa es clara, es que solamente sea responsable con factor de atribución objetivo el tomador. Quiz, pregunta, ¿qué hacemos o qué con el dador? Y hay un reenvío al 1757 que se refiere al vicio riesgo. Entonces, la regla que se infiere del 1243 es que el tomador será el único responsable frente a los daños que sufran terceros, víctimas o damnificados como consecuencia del vicio riesgo del bien dado en leasing. La segunda parte de la regla es que el dador no será responsable, por lo menos con el factor de atribución objetivo, por aquellos daños causados en ningún caso, porque hay una expresa
exención legal de responsabilidad civil. Dicho de otra manera, por decisión del legislador, el dador nunca será responsable por aquellos daños o que sean producidos por el bien objeto del leasing. Y esto es importante porque no se olviden que como en el leasing la, la, la el titular del dominio y el poseedor sigue siendo el dador, hay una exclusión absoluta de responsabilidad. Por ejemplo, ya lo veremos enseguida en algunas especies jurisprudenciales, pero me adelanto a ello. Supongamos, hipótesis 1, ustedes van en un auto, son los conductores, son titulares dominiales, producen un siniestro vial. El damnificado puede accionar a ustedes en doble carácter, como conductores, factor de atribución subjetivo, y como titulares dominiales del auto, factor de atribución objetivo. Si están asegurados, puede traer al seguro al juicio. Si no están asegurados, ustedes son responsables con todo su patrimonio. Hipótesis 2, ustedes van conduciendo un auto, pero no son ni titulares registrales, ni tampoco son conductores habilitados, sino son tomadores. Entonces, el damnificado podrá iniciar una acción de responsabilidad civil contra ustedes en su calidad de tomadores, pero no podrá demandar al dador, que es el titular registral del auto. Fíjense la separación absoluta, dos casos iguales con dos contratos distintos, o con dos ámbitos, mejor dicho, de responsabilidad distintos. Si nosotros interpretamos 1243, advertiremos claramente que la culpa es irrelevante, porque el tomador responde con un factor de atribución objetivo. Tampoco interesa la autorización administrativa, que tuviere o no el uso y goce del bien, ni tampoco el cumplimiento de técnicas de prevención, porque al ser la culpa irrelevante, el tomador siempre será responsable con un factor de atribución objetivo. Es decir, que la única vía de escape que tendrá será eventualmente el caso fortuito, la culpa de la víctima o un hecho un tercero. El tomador siempre será responsable a título de guardián del bien. ¿Por qué? Y porque el titular registral del bien objeto del leasing es el dador. Pero como el dador no está incluido en la norma, está el único responsable en el ámbito de la responsabilidad civil será el tomador. En cuarto lugar, la única vía de escape que le resta al tomador para liberarse del factor de atribución objetivo, como ya adelantamos, es probar la ajenidad en la realización del hecho. Es decir, que el siniestro vial, en el caso del ejemplo anterior, ha sido causado por la víctima, por ejemplo, o por un tercero por el cual no sea responsable, que tienen la naturaleza análoga al caso fortuito y por ende no será responsable. De lo contrario, teniendo en cuenta que la culpa del doble, mejor dicho, es irrelevante en el ámbito del leasing, el tomador siempre será responsable a título de guardián del bien objeto del leasing. Y en último lugar, el dador no será responsable, por lo menos con un factor de atribución objetivo. ¿Por qué? Por expresa decisión del legislador que lo ha excluido del texto del 1243. La pregunta que conviene hacerse es la siguiente. ¿Esta solución es justa? ¿Esta solución es útil? Como ya adelantamos, volvemos o retrocedemos dos casilleros, porque ya habíamos adelantado con la sanción de la ley 24.441 que imponía la carga de asegurarse a cargo del tomador o en su defecto del dador. Y el segundo casillero fue el anteproyecto de Código Civil y Comercial que había brindado en 3 párrafos soluciones a cada una de las hipótesis en el artículo 1243 proyectado. Sin embargo, el artículo vigente no la toma en cuenta. Traigo este caso Carrio contra Rojas de la Cámara Tercera Civil y Comercial de Minas, Paz y Tributos de Mendoza del año 2010, en el cual, con fundamento en que al momento del siniestro, mejor dicho, se encontraba vigente la ley 24.441, sostuvo que debe eximirse de responder por daños causados por el rodado, objeto del contrato leasing,
a la entidad financiera que era dadora y al mismo tiempo titular registral, pues aun cuando al momento de la suscripción del contrato se encontraba vigente la ley 24.441, al momento del siniestro, es decir, de ocurrir el hecho dañoso, se encontraba vigente la ley 25.248. Entonces, haciendo una interpretación de la ley en el tiempo, y en virtud del artículo 17 de la ley 25.248, entonces vigente, que excluía totalmente de responsabilidad al dador, que es al mismo tiempo el titular registral del auto, hace lugar al rechazo de la demanda. Otro caso también, esto es ya de la Cámara Nacional de los Civiles a la M, también el 2010, el caso Di Lorenzo contra Gutcher, en el cual se hace lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva dentro de una acción de daños, en la cual había sido demandada una entidad bancaria que había intervenido en contrato de leasing como dadora, que debe resolverse, dice, como de previo especial pronunciamiento, pues de otro modo se obligaría a litigar a quien expresamente ha sido excluido por el artículo 17 de la ley 25.248 como responsable por aquellos daños causados por los vicios o riesgos de la cosa entregada en el contrato de leasing. Esa es la regla. Sin embargo, nosotros inferimos que como excepción, la falta de inscripción del contrato de leasing podría llegar a configurar una conducta culpable de parte del dador y hacerlo responsable dentro del ámbito de la responsabilidad civil. Dicho de otra manera, eh, el primer párrafo del artículo 1243 excluye de responsabilidad al dador y con factor de atribución objetivo, pero no dice nada del factor de atribución subjetivo, que sigue siendo, en virtud del artículo 1724, la regla residual del sistema. Es decir, que cuando por excepción, por defecto, por default, la culpa o el dolo sigue siendo eh, causa fuente de responsabilidad civil. En este caso, por ejemplo, una de las habíamos dicho que el contrato de leasing debe ser oponible a terceros y el medio idóneo para hacerlo oponible a terceros es la inscripción registral. Es decir, que si ese contrato de leasing, por ejemplo, de un automotor, de un colectivo, no fue inscripto, esa falta, esa omisión puede ser considerada como conducta culpable y como el contrato no está inscripto, no es oponible a los terceros y por ende podrían eh, invocar la responsabilidad subjetiva del dador ante esta omisión. De lo contrario, el factor de atribución sería objetivo de manera idéntica al tomador en virtud del artículo de reenvío de 1757, que también responsabiliza, en este caso, podría llegar a responsabilizar al dador también por el hecho de las cosas y actividades riesgosas. Es decir, que había dos excepciones en 1243 según el texto vigente, o la falta de inscripción como conducta culpable del dador, o eventualmente el factor de atribución objetivo al no estar inscrito el contrato implicaría que responda como cualquier hijo de vecino en el marco de, como titular registral, por ejemplo, en el ámbito del factor de atribución objetivo. Entonces, ¿cuáles son las distintas rasgos o caracteres que son importantes? Primero, si el contrato de leasing no tuviera inscripto, como regla responde el dador a título de dueño o titular registral. eh, porque al no estar inscripto, no es oponible a los terceros el contrato de leasing. En consecuencia, sigue funcionando el ámbito habitual de la responsabilidad civil, que es sobre el dueño o titular registral. Ahora, esta responsabilidad podrá ser total o parcial, de acuerdo a las circunstancias, podrá ser no tempestiva, porque puede ocurrir que el contrato se inscriba, pero no se inscriba dentro de los 5 días de celebrar el contrato, entonces recién es oponible a los terceros a partir de su inscripción dentro de los 5 días, y en el interín se produce un daño, entonces se aplicaría el criterio de la Cámara Civil y Comercial Sala 3 de Mercedes, que ante la inscripción no tempestiva, no es oponible a los terceros el contrato de leasing y por ende funciona el ámbito propio del dueño o titular registral. La segunda hipótesis es que si el contrato no se hubiera inscripto, podría haber, tener en cuenta la exclusión de responsabilidad del dador como factor de atribución objetivo, no implicaría que pueda ser o llegar a ser responsable con un factor subjetivo de atribución de responsabilidad, es decir, a través del dolo o de la culpa. En tercer lugar,
Si se tratara, por ejemplo, de un leasing de consumo, alguna doctrina, como por ejemplo Carlos Hernández, menciona la posibilidad, teniendo en cuenta la solidaridad legal del artículo 40, que abarcaría al dueño, al titular registral, al guardián, al tomador, o aquel que incluso que pusiera la marca, podría ser viable un planteo eventual de incondicionalidad del artículo 1243 en la medida que se configurara una relación de consumo. En cuarto lugar, si tanto el dador o el tomador no hubieran asegurado, por ejemplo, con el seguro obligatorio, el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, el bien objeto de leasing, por ejemplo, sea un automotor, sea un ciclomotor, sea un colectivo, en ese caso se trataría de un caso de no seguro y por ende podría ser incluido dentro del factor subjetivo y hacer responsable también al dador como dueño titular registral. Eh, Ahora, las hipótesis anteriores funcionan, todas y cada una de ellas, en la medida que si el contrato estuviera en cripto, es oponible a los terceros y por lo general es viable en el leasing financiero. Ahora, ninguna de estas opciones se aplicaría al leasing operativo, porque el leasing operativo, recuerden, es el propio dador o fabricante quien recurre al contrato de leasing en vez de recurrir a la compraventa, al suministro o a la locación y celebra un contrato de leasing de modo de facilitar la operatoria comercial. En ese caso, eh, deja de ser un contrato conexado trilateral y entonces sería posible que fuera responsable el titular registral del leasing, pero ya a título de dador. En la jurisprudencia, acabamos de mencionar el caso de la Sala Tercera de Mercedes. Allí se dijo que las calidades de dador y tomador del contrato de leasing podrán ser opuestas al tercero víctima solo si el contrato se encuentra inscripto. Al contrario, si el contrato no está inscripto, no pueden ser opuestas las calidades de dador y tomador. En consecuencia, tanto dador y tomador podrán ser responsables frente al tercero damnificado. Eh, Volvemos a citar el caso de Di Lorenzo, donde allí se dijo, al no haber sido cuestionada la inscripción del contrato ante el registro respectivo ni la validez constitucional de la norma en estudio, resulta oponible a los terceros damnificados la disposición referida. Nuevamente, haciendo interpretación al contrario, es si fue cuestionada la inscripción porque no se inscribió en tiempo propio, o bien se tratara de un leasing de consumo y se impugnó la validez constitucional de la exclusión de responsabilidad de 1243, sería perfectamente viable la responsabilidad del dador en materia de contrato de leasing. Este es un caso del año 2008, el caso Vázquez contra Navarro, en el cual expresamente se resolvió que no estando inscrito el contrato de leasing en el registro correspondiente, corresponde desestimar la defensa de falta de legitimación para obrar deducida por la entidad codemandada, que en ese momento era propietaria del automotor y había actuado en calidad de dador y por ende era inoponible el contrato de leasing, debía responder con toda la fuerza de la ley. Otro caso, como mencioné hace un momento, cuando se tratara de un leasing financiero, en cambio, el caso Laudadio contra HFC, la Buenos Aires Seguros, se resolvió que en el caso no nos encontramos ante un leasing de consumo, sino por el contrario es un leasing financiero en el cual el tomador es una empresa, el bien adquirido es una forma particular de financiamiento y fue destinado a uso comercial y por ende no se aplicaba el ámbito de la responsabilidad del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por último, una cuestión que había sido objeto de análisis en el anteproyecto, que finalmente fue suprimida por el Poder Ejecutivo, era la acción directa que se le concedía al damnificado para requerir de parte de la aseguradora que se hubiera contratado, ya sea por el dador o el tomador, a los efectos de la indemnización por los daños causados. Recordemos que el texto del proyecto 98, mejor dicho, decía que en el ámbito de la responsabilidad previsto en este artículo se le conoce damnificado una acción directa contra el asegurador en los términos del contrato de seguro. El dador es responsable solamente cuando no haya contratado el seguro. Este era el texto del proyecto 98. Sin embargo, a pesar de que se ha suprimido esta acción directa y no se ha seguido el criterio del anteproyecto, no debemos olvidar que el Código Civil Comercial ahora reconoce acciones directas en la parte general del contrato.
Así, por ejemplo, cuando regula el subcontrato o bien cuando regula los contratos conexos. En segundo lugar, también se reconocen las acciones directas en alguna regulación de contratos en particular. Por ejemplo, ello ocurre en el ámbito del contrato de la locación, cuando se faculta o se autoriza la figura del sublocatario, y también se la reconoce en el ámbito del leasing cuando se regula la figura del subleasing, que recuerdo lo vimos en el artículo 1230. Sin embargo, en este aspecto en particular estaría la discusión del microsistema de seguros, en el artículo 118 de la Ley de Seguros, sobre la denominada acción directa autónoma y la citación de garantía. Eh, Esto es importante tener en cuenta porque no es lo mismo una acción directa que una citación en garantía. ¿Cuáles son las diferencias? En primer lugar, mientras en la acción directa no hay que cumplir ningún tipo de carga previa, en la citación de garantía sí. Para que proceda la citación de garantía hay que cumplir, por ejemplo, la carga previa de demandar al asegurado. Eh, esto es bastante omitido en la práctica. El 118 no regula la acción directa, sino la citación de garantía. Por lo tanto, solo procede el seguro en la medida que se haya citado previamente al asegurado. En segundo lugar, también difieren en cuanto al ámbito de la extensión de la responsabilidad, porque hay que distinguir la responsabilidad contractual de la solidaridad legal. En el ámbito del contrato de seguro, el asegurado celebra un contrato con la aseguradora para que una vez producido el siniestro y previo pago del premio, pague a la víctima los daños que ocasiona el asegurado. Es decir, que la aseguradora viene en virtud de un contrato previo. En cambio, por ejemplo, en el ámbito de la leasing de consumo, el dador respondería no en el marco del contrato, sino en el ámbito de la solidaridad legal impuesta por el artículo 40 de la Defensa del Consumidor. A modo de síntesis y para ir concluyendo, entonces, la responsabilidad extracontractual por aquellos daños causados por el bien objeto del leasing fue objeto de especial regulación en los proyectos de unificación civil y comercial, la cuales los proyectistas y legisladores tomaron diferentes posturas con respecto a la responsabilidad del dador y del tomador. Así, la ley 24441 del año 1995 estableció que el dador solo sería responsable si no hubiera contratado un seguro y con la responsabilidad tasada hasta el valor de la cosa entregada en leasing. No se aplicaba la responsabilidad plena del entonces 1113 del Código Civil y sin perjuicio de la responsabilidad del tomador, que siempre era responsable. En tercer lugar, el proyecto de Código Civil de 1998 estableció que el dador del leasing tiene la carga de contratar el seguro que cubría los riesgos ordinarios de responsabilidad civil, siendo responsable solo en aquellos casos que no hubiera cumplido con esa carga. La ley 25248 del año 2000 estableció la irresponsabilidad del dador, es decir, que el dador nunca era responsable, sea o no eh, eh, con factor de atribución objetivo o subjetivo, ni tampoco si hubiera cumplido o no con la carga de contratar el seguro, recayendo exclusivamente la responsabilidad en el tomador o guardián de las cosas dadas en leasing, posición de política legislativa que ya hemos adelantado fue muy criticada por la doctrina. El anteproyecto de Código Civil y Comercial del año 2012 dispuso que el dador del leasing tenía la obligación de contratar un seguro eh, y establecía también la acción directa de parte de la víctima o damnificado. Esto no fue el criterio tomado por el legislador, que suprimió el párrafo tercero de 1243 y modificó el párrafo primero, y hoy el derecho vigente, en el artículo 1243, establece que el tomador será el único responsable frente a los daños que sufran terceros como consecuencia del vicio o riesgo del bien dado en leasing. Se ha eliminado entonces la responsabilidad objetiva del dador, salvo las hipótesis que la jurisprudencia considera aplicables cuando el contrato no hubiera estado inscrito. En nuestra opinión, claramente, el texto del anteproyecto era superior al vigente porque establecía un equilibrio razonable entre las contraprestaciones, los riesgos y la operación jurídica. Sin perjuicio de ello, aconsejamos de ley ferenda la distinción de los distintos ámbitos responsabilizatorios, teniendo en cuenta la modalidad del leasing, porque no será lo mismo el leasing financiero, en el cual el legislador debe respetar, excluir, proteger a la figura del dador,
del leasing operativo, en el cual el dador es al mismo tiempo el fabricante, o del retroleasing, donde simplemente se trata de una operación financiera para darle dinero líquido al tomador, o incluso del subleasing. Recomendamos también la contratación de un seguro, ya sea por el dador o el tomador, por lo general será el dador que tendrá un doble incentivo para contratar un seguro, por un lado, a los efectos de responder o de evitar la responsabilidad en el ámbito de la responsabilidad civil, y al mismo tiempo para proteger el objeto propio del contrato de leasing, que recordemos que el dador sigue siendo el titular registral. Entonces, ante un eventual robo, un daño total o parcial, o bien la destrucción total del bien objeto de leasing, el dador debe tener un seguro para proteger su propio patrimonio. Por último, a diferencia de la ley 25.248 y de la ley 24.441, no debemos olvidar que el leasing como contrato en particular se inserta ahora dentro de un código civil y comercial que expresamente ha receptado la figura del contrato de consumo y que tiene su ámbito propio de responsabilidad en la ley especial 24.240. Entonces, en esos casos habrá que hacer un razonable ejercicio de integración normativa. Y con esto terminamos la charla de hoy. Muchas gracias.